Hey banda, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y este es mi canal para hablar de todo aquello lo LGBT, la vida LGBT, las cosas bonitas que suceden cuando eres una persona LGBT. Hoy les traigo una de estas bonitas entrevistas que hago con la gente LGBT que voy conociendo, que digo, güey, ¿por qué no sabe más gente de tu existencia? Ella se llama Siobhan y es una persona espectacular porque es una mujer trans académica que ha trabajado en una cantidad de temas relacionados a todo esto que tiene que ver con el género. Entiéndase, hace lo que yo, pero bien. Se dedica a investigar el rubro de lo queer, de los feminismos, de los transfeminismos. Está en la UNAM y hace una cantidad de cosas súper cool. Entonces la entrevista con ella fue literal un tiempo de sentarnos a nerdear durísimo en el concepto de género y lo que es ser transhumano y cosas que en últimas, no sé, fueron divertidas de platicar. Y les digo algo, fue una persona espectacular que se hizo querer un chingo. Nos quedamos hablando mucho tiempo. Oh, por Dios, necesitamos más gente así en el planeta. Pero bueno, en fin, si ustedes creían que yo era nerd y geek, vámonos con la entrevista con Siobhan. Bueno, cuéntame primero, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Siobhan, Para que pero grabado, porque seguro todo el mundo le dice lo que sea a tu nombre. sí, el consenso ahora es decirme Siobhan, Ajá. a menos que sean españolas y me digan Siobhan. Ay, no. No, el nombre se pronuncia Siobhan y lo escogí por el apellido McManus, Ajá. porque es un nombre irlandés, pero de raíz celta. Ok, tu nombre de pretransición también es No, irlandés. esa es una de las cosas que ¿Es otra siempre le cosa? reclamé a mi madre. Lo único que tienen en común mi nombre pretransición y el de ahora es que la gente los pronunciaba como quería. Entonces, Siobhan, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste al mundo? Yo te conocí vía Twitter porque de repente apareció un colectivo de viejas trans escribiendo cosas cool y chingonas. Y yo, como suelo hacerlo, me pongo a ver, ok, quién está escribiendo dónde y topo contigo. Y yo, ¿quién es esta persona? ¿Y por qué no estaba en mi radar trans? Yo estudié biología hace ya un rato en la Facultad de Ciencias y originalmente me iba a dedicar a hacer botánica y el gusto por las plantas. ¿Viene de ahí? Bueno, esta planta es un poco trans, pero, Sí. pero me di cuenta que yo odiaba ir al campo, sobre todo porque había arañas. Ajá. Y entonces dije, ¿Cómo no, puedes ser bióloga? no puedo. Okay. Me matan. Y entonces me fui a hacer una maestría en filosofía de la ciencia. Ay, qué cool. En cosas de... Espera, filosofía de la ciencia. Sí, filosofía de la ¿En ciencia. dónde enseñan esta maravillosa maestría? En la UNAM también. Mi maestría fue una cosa sobre explicación en evolución. Ok. Pero un día llega mi director de tesis y me dice, ¿a qué le puedes dedicar tu vida? Hacer la tesis, señor director. Y yo así como a esto no. Y entonces yo desde que estaba en la carrera me había interesado la pregunta evolutiva de por qué había homosexualidad y diversidad sexual. Ok. Porque en biología de inmediato te dicen, después de Darwin, todo en biología es reproducción. Claro. Y se vuelve una especie de misterio darwiniano porque hay poblaciones no reproductivas. Entonces, cuando me hizo esa pregunta brutal de a qué le puedes dedicar tu vida, me encontré de pronto leyendo a una autora trans que se llama Joan Roughgarden, que no sé si has oído hablar de ella. No. Pero es una bióloga evolutiva que allá en los años 70 era conocida como el padre de la ecología matricial de poblaciones, así de específico. Ok. Y tenía muy mal genio. Ajá. Hasta que transitó y fue muy feliz. Y escribió 2 libros maravillosos. Uno se llama Evolution's Rainbow y el otro El Gen Genial. Los dos son sobre evolución de sexualidad, de homosexualidad y de todo eso. Y cuando yo leí Evolution's Rainbow dije, a esto sí le puedo dedicar mi vida. Porque además ella funda una cosa, sin quererlo, que se llama ecología queer. Ok. Ella no quería hacerlo. ¿Cuáles son como las bases de la ecología queer? Básicamente, el tratar de hacer una reflexión sobre las naturalezas no humanas y la variación en términos de corporalidades, sexo, patrones de desarrollo sexuado. Ajá. Y ojo que no he dicho ni sexualidad ni género. No, sí, no, de acuerdo, sí. Pero un poco es llevar la reflexión que hemos hecho en el ámbito humano al ámbito no humano. Cosas como, por ejemplo, por qué hay carneros que calificaríamos como homosexuales, pero por qué hay en primates, por ejemplo, conductas que parecen eróticas, incluso homoeróticas. Sí, desde nuestro punto de vista muy antropocentrista, de aplicarle a un animal nada que ver, cosas que igual tenemos nosotros ajustadas para nuestra sociedad. No, sí, pero justo el reto es porque eso del antropocentrismo también, lo que dicen, no es lo mismo ser antropocéntrico o antropocéntrica con una hormiga
que hacerlo con un chimpancé. Claro. Está más cerca. Y bueno, un poco a eso terminé dedicándome un rato. Y ahora hago una variedad de cosas extrañas, desde epistemología transfeminista. Ajá. ¿Puedes por favor repetir eso? ¿Es epistemología? Epistemología transfeminista. Transfeminista, ok, qué bonito es. Sí, no tiene mucho. De hecho, hay como 3 artículos. Es que, a ver, nomás un pequeño paréntesis. Shimon llega a esta casa y dice, mira, tengo libros escritos que ya estoy publicando, que los tengo ¿Hace cuánto escribí? Mira, este me interesa mucho. Es la ciencia atrás de la homosexualidad. ¿Hace cuánto escribiste esto, güey? El de Naces o Te Haces es de 2013. El otro es de 1 año y medio después. Es de 2015, sí. Y tengo un tercero que no te traje, pero que no tengo, que es sobre ciencia ficción y pensamiento ambiental. Claramente porque no soy digna. Entonces ahora te dedicas a hacer cosas mágicas y místicas por fuera de la publicación académica. Y también en la publicación académica. De hecho, que yo conseguí un trabajo fue muy extraño. Trabajo en la UNAM, soy investigadora en una cosa que se llama el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Wow, okay. Y es tan largo que le decimos CEICH. Tengo publicaciones académicas sobre videojuegos y filosofía. Ajá. Y la gente no considera que soy una loca, ¿no? O sea, dicen, ok, sí se puede trabajar este tema, ¿no? Sí. Ajá. O cosas sobre... No lo sé, sobre pensamiento ambiental y ciencia ficción. Y la gente dice, ok, sí hay gente que hace eso. Pero yo creo que es solo porque estoy en el CEICH. Si estuve en otro lado. Bueno, en realidad sí estoy en otro lado porque el año pasado creamos una cosa que se llama el Laboratorio Nacional Diversidades. Ajá. De la UNAM, del CIDE, con APRED, con Flaxo, que están jurídicas. Afortunadamente no soy la única trans que ha pasado por eso. Sí soy como la asociada, pero 2 amigas también han participado mucho con nosotras. Y digo nosotras porque sí, tenemos una escasez de hombres en la laboratorio. Justo te atas con muchas mujeres liberándose, ¿no? Entonces, no me sorprende que tengas a pocos hombres presentes en un espacio de investigación de diversidad. Por primera vez este año, creo, o el año pasado, México tuvo más mujeres estudiando medicina que hombres. Wow. Y esa fue una estadística que a mí me dio alegría. También hago esas cosas de ciencia y género. Tú te dedicas a ver el patrón de desarrollo de este rubro de diversidad nuevo, ¿no? ¿Es nuevo? En México sí. Porque de hecho ahora estoy haciendo estudios interseccionales, que es este cruce de estudios de diversidad sexual, diversidad corporal, diversidad funcional. O sea, diversidad corporal es todo este tema de cómo lidiamos, por ejemplo, con distintos tipos de cuerpos en términos de delgadez, obesidad. Diversidad funcional es lo que antes se llamaba, por ejemplo, discapacidad, ¿no? Que ahora tiene este nombre de diversidad funcional. Qué bonito el nombre. Cruzado con diversidades sexogenéricas, cruzado con temas de clase, de raza. Y supongo que neurodivergencias también. Las neurodivergencias, de hecho, son parte de las diversidades funcionales. Ok. Y un poco es lo que queremos hacer en el laboratorio diversidades. Un poco medio en broma, medio en serio, decíamos que íbamos a hacer incluso diversidad culinaria. Hasta que les dije, bueno, pero es que en realidad es en serio, porque habla de una relación humana con el medio ambiente y de cómo retomas cosas del ambiente para cocinar, ¿no? Entonces, claro, habla también de especificidades culturales, ¿no? Entonces era al principio una broma de, ay, sí, somos tan diversas que aquí hablamos hasta de distintos moles. Sí. Y pero al final nos dimos cuenta que sí. Sí, tiene que ver mucho, porque además, de cierto modo, lo que consumes te forma. Sí. ¿No? Entonces podrías hablar de cuerpos diferentes en base a su dieta, en fin. Sí, entonces, bueno, pues es que yo hago tantas cosas raras que, a ver, te doy un ejemplo. Porque si no vas a decir, no supe nunca a qué te dedicas. Sí, no, yo sé que te dedicas a escribir. Me dedico a escribir, quién sabe qué escribo, ¿no? Pero hay gente que me lee. No, por ejemplo, cosas que me gustan mucho y que luego a la gente le sorprende. Les digo, me gusta, por ejemplo, el tema de diversidad y videojuegos. Okay. Pero, por ejemplo, por la manera en la que muchas veces en los videojuegos se naturalizan las razas, ¿no? Lo ves mucho en muchos videojuegos, de cómo naturalizan el orden de género, naturalizan el orden de raza, donde puedes tener 8 o 10 razas, pero todas son, por ejemplo, binarias. Claro, sí, de acuerdo. Y además no hay hibridación, ¿no? Entonces, este tipo de cosas en los videojuegos me parece bien interesante porque funcionan de alguna manera como un mecanismo de propagación de cómo entendemos la dinámica de género y raza. Donde además en los videojuegos tienes un concepto no muy presente en otros medios, donde se asume que tú eres la persona con la que juegas. Te identificas con ser el personaje. No es estoy controlando un títere, sino yo soy ese personaje. Y entonces ves estas raras situaciones de muchos hombres cis heterosexuales
que les gusta jugar con personajes femeninos y de cierto modo, espero yo, vivan alguna suerte de empatía de lo femenino o no. ¿No? Yo lo descubrí tristemente, no. Yo jugué 12 años World of Warcraft. Ok. Que sé que lo conoces porque juegas Overwatch. Sí, cuéntame más de tu personaje o tus personajes favoritos. De hecho, tenía un guild que era un guild LGBT. Wow. Y alguna vez organizamos incluso una marcha del orgullo adentro del videojuego. ¿Qué? Ay, qué porque había leído que eso había pasado en Estados Unidos, porque llegué a estar en un guild LGBT en Estados Unidos que se llama Radical Fairies. Ok. Bien originales, ¿sí? con el nombre. Sí, es parte de ese y entonces cuando creé, por ejemplo, ese guild, una de las cosas que hacía es que le hacía bullying a quien fuera heterosexista. Yo sé que no está bien admitirlo, pero lo hacía. Entonces cuando alguien empezaba de heterosexista, ¿no? Y llegó el momento en que había una chica lesbiana, otra chica trans, varios chicos gays, y que entonces era un ambiente tan LGBT que ya, o sea, se dieron cuenta lo que era no poder expresar este ambiente que luego es muy común en videojuegos, de este sexismo, de esta misoginia, porque aquí todo el tiempo era, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Aquí estamos, pero no era un regaño, también era una especie de bullying de, sí, pues te vamos a poner en esa posición a ver qué haces, ¿no? Y al final nos terminamos queriendo mucho, y la verdad es que todo el mundo aprendió muchísimo, y de ahí a mí se me abrió un universo. Me di cuenta que había una cosa que era la filosofía política de los videojuegos, que de hecho hay un mundo de gente que hace eso, de una cosa que se llama ontología orientada a objetos. Con gente como Ian Bogost y gente así, que, bueno, anécdotas ridículas. O sea, él, por ejemplo, hizo un videojuego de una maldita vaca comiendo pasto. Se hizo muy famoso. No sé si lo has leído. No, pero es un juego que de una vaca comiendo. Bueno, hay juegos de esta índole. Un juego por ahí. Es un Goat Simulator, una cabra. Bueno, pero este fue tan famoso que se hizo un Cow Armageddon, porque el tipo no podía creer que en Corea fuera un éxito. Porque lo único que hacías es que había una vaca comiendo pasto, ¿no? Entonces la gente le daba clic para tener para que comiera más. Entonces mató a todas las vacas y los coreanos siguieron jugando, dándole clic al pasto. ¡No! ¡Wow! ¡Qué locura! Entonces, más allá de estas anécdotas graciosas, de las cosas que hacen, por ejemplo, es de teorizar toda esta relación entre el cuerpo y el personaje, el cuerpo que estabas mencionando, de cómo incluso hay una relación de identificación. Y que se sale, porque, por ejemplo, en una de las cosas que veamos en los videojuegos es que la mitología de los personajes, después de muchos años de jugarlos, te la empiezas a reapropiar, se vuelve una especie de segunda piel. Y entonces ahí hay todo un estudio de nuevas subjetividades virtuales y toda una cosa que se llama virtualización de identidades. Y de hecho ahí una vez me topé con una cosa que se llamaba turismo identitario. Ay, qué bonito. Que hace mucha gente, sobre todo que es trans, para empezar a explorar esta cuestión. Que una de las cosas que me di cuenta, por ejemplo, es que mucha banda trans tiene avatares con los que explora, por ejemplo, la cuestión de una corporalidad que aún no es suya. Claro. Y eso se ve mucho porque de hecho, te permite simular. Sí, y yo lo veo como un pequeño llamado al futuro de lo que puede ser cuando las transiciones sean aún más efímeras. Nosotras tenemos 36. Nuestra generación de chicas trans está muy atrapada en el nací, así me identifico y me costó un chingo transicionar y salir del closet y decir y no sé qué lo habla. Entonces la transición como que se considera que es una cosa de una vez. Viene la generación de la gente que está sumida en el drag. Y cuando hablas con esta gente y en esta cultura como que traen muy puesto el, no sé si mañana quiero ser niña y ya. Entonces veré un futuro donde la gente se comporta más como en los videojuegos poniéndose un skin. Sí, de hecho la ecología queer un poco hace eso, que de hecho está muy influida del pensamiento de esta filósofa que es Donna Haraway, que es famosa porque tiene un texto que se llama el Manifiesto Cyborg. Sí, claro, sí, lo que lo super conoces. Y que además está muy atado a este rubro de la identidad digital. Pues sí, que tiene un movimiento que se llama cibersocialismo. Para no decirlo pochamente, cibersocialismo. Y entonces, por ejemplo, justo de las cosas que se trabajan son la relación de lo humano con lo no humano, la relación de lo humano con lo tecnológico y la relación dentro de lo humano con todo lo que siempre es deshumanizado. Entonces eso es como lo que le da coherencia a lo que hago, porque puedes decir que tienen que ver los videojuegos con temas de diversidad sexual, con temas de biología y naturaleza humana, y en realidad es que todo está alrededor de este conjunto de temas que es ecología queer. Y entonces lo que te iba a contar es
que ahí una de las cosas que han dicho es, ¿qué pasaría si tomáramos a las plantas, por ejemplo, como metáforas de vida? Y que ya no narráramos estas narrativas, digamos, transnatalistas, como le dicen, de yo nací así, ¿no? Que una vez me burlaba yo diciendo que todas tenemos esta narrativa del cigoto trans. Claro, yo desde que era un cigoto era trans y ya sabía y estaba yo predestinada a tal año a hacer la transición. Que si no tuviéramos esta narrativa del cigoto trans, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos la narrativa de plantas que son protándricas o protogínicas? Las plantas protándricas primero, por ejemplo, son machos y luego se vuelven hembras, y las protogínicas al revés. Y de hecho hay gente que ha dicho, oigan, pero eso sí se ha hecho en la ciencia ficción. Se han descrito en ciencia ficción especies protándricas y protogínicas donde la transición no se ve como la irrupción de una artificialidad, sino como parte de una manera en la que está un ciclo de vida. Y pues un poco esto que dices de la ruptura generacional también tiene que ver con el tipo de narrativas que están disponibles. En mi observación absolutamente empírica, porque la academia está sentada a mí, toda la academia está sentada a mi derecha. Yo siento que parte del motivo por el cual hay un boom trans ahora es porque desarrollamos la tecnología para transicionar de modos relativamente baratos a comparación de cómo era hace 20, 30, 50 años. Y más bien estamos literal enfrentando el hecho que ya transgredimos el género por parte de nuestra creación. Y entonces ahora queda la duda de entonces dónde está el género. Alguien lo tiene que buscar, ¿no? Y ahí es donde veo lo que tú estás haciendo. Es, ok, encontremos de dónde viene la construcción y cómo se comporta, porque claramente no es algo que viene ahí desde el cigoto. Sí. Entonces me parece espectacular lo que estás haciendo y tengo una cantidad de dudas relacionadas con ese tema. La primera es, ¿por qué chingados? Esto no pasó hace 50, 100 o 200 años. Me explico, sobre todo el tema de feminismos. A mí siempre me despierta curiosidad el pensar por qué pasando el 2000 se vuelve tema, ¿no? O sea, no, porque no hubo una revolución de 1700 de las mujeres que no, porque no es como que digas, es que hasta ahora de repente hay suficientes mujeres para el ámbito. No, es algo tan nuevo y lo estamos viviendo que me parece espectacular, pero siempre me quedo de por qué hoy. Justo estoy leyendo un libro de la historia de los feminismos en Occidente y una cosa que dice es, sí ha habido resistencias femeninas, las ha habido desde siempre, desde los primeros momentos de la iglesia, por ejemplo, ha habido resistencias femeninas, pero lo que no había era una mirada global donde dijera todas las mujeres compartimos una opresión. Eso no había. Entonces, lo primero que mucha gente dice que da el feminismo es la posibilidad de nombrar una serie de opresiones que, si bien no son idénticas, sí son opresiones dirigidas ante una clase, que es la clase de las mujeres. Y ese logro requería que tuvieras varias herramientas conceptuales. Primero, que tuvieras una herramienta conceptual para pensar la injusticia. Claro. Y de hecho en feminismo eso le dicen, por ejemplo, injusticias hermenéuticas, cuando ni siquiera te das cuenta que vives una injusticia. Sí. Dice, y ese tipo de discursos realmente son muy tardíos, vienen hasta el siglo XVIII, que empieza la humanidad, sobre todo en Occidente, a decir, oigan, tenemos derechos fundamentales e inalienables. Claro. Pero por supuesto lo dicen un montón de manes, entonces de repente las mujeres dicen, ¿y nosotras dónde estamos? Claro. Pero ahí hay un quiebre hermenéutico, donde están diciendo, bueno, aquí hay una injusticia que no habíamos podido nombrar. Y por eso empieza a finales del siglo XVIII el feminismo cuafeminismo, porque no solo ha nacido la noción de hombre como esta clase natural, sino también la noción de mujer como una especie de categoría subordinada, donde empieza a ser posible una reflexión donde voltean y dicen, oigan, aquí hemos estado siempre y siempre hemos estado oprimidas, no de la misma manera, pero siempre hemos estado oprimidas. Claro. Entonces eso no podía pasar antes. Es un tema local donde yo siento que la oprimida soy yo, pero las demás seguro no hay pedos. Exacto, además, ojo, que no había posibilidad de tener una tradición. Y ahí lo ves, por ejemplo, con alguien como Sor Juana, porque toda la gente dice, pero Sor Juana en México. Sí. Y dices, sí, pero Sor Juana no inaugura una tradición de pensamiento. Y las feministas del siglo XVIII sí inauguran. Entonces, si me dices, ¿por qué el feminismo hasta ahora? Pues porque antes no tenías las herramientas conceptuales y ha llevado tiempo. Y el feminismo no tocó los temas, por ejemplo, dicen el feminismo de la segunda ola, que es el de Simone de Beauvoir, de los años 60 para acá. Dicen, tenía una serie de compromisos con la estabilidad, así bien ñoñada, ahí va, estabilidad metafísica de la categoría de sexo.
Es decir, creían que la categoría de sexo era una cosa natural, culturalmente invariante, que estaba allí. Y es el feminismo de los 90s para acá. El feminismo que empieza a decir, oigan, no, espérense tantito. Sí, claro. La categoría de sexo tiene historia, tiene política. Entonces, requirió un trabajo de décadas empezar a decir, oigan, la categoría de sexo no es una cosa que todas las culturas han vivido igual, que se manifiesta igual. Entonces, ¿por qué ahora? Pues porque en realidad las herramientas conceptuales políticas no estaban antes, se han ido construyendo, ¿no? Y porque esta explosión, yo sí creo que hay una cuestión tecnológica, pero no solo hay una cuestión tecnológica, sino porque han empezado a proliferar narrativas. O sea, y el hecho de que circule una narrativa donde dices, mira, yo puedo tener esa vida, y por ejemplo de una manera muy personal. Yo cuando tenía 15 años, todo lo trans, y seguro lo recordarás porque seguro te pasó igual, salía en shows como el show de Cristina y eran narrativas de mujeres que habían tenido vidas sórdidas, muy complicadas. Bueno, te digo algo, mi historia trans es un tantito diferente al estereotipo. Yo sé que tú a los 28 te diste cuenta, tarde, no sé qué, pero seguro sí tienes memoria de lo que pasaba en los medios. No solo eso. Le tengo rabia que sigue pasando hoy. Las mejores películas trans siguen siendo, todas son un drama. Y estoy cansada de ver dramas trans. Y me lo sugieren, Ofelia, ¿no quieres opinar de esta película? No sé, pues gracias por hacer una película de esto, pero ya por favor, no más drama trans. No, yo sé, pero por ejemplo, hoy estás tú. Sí, claro. Sí. Y tú provees otra narrativa. Y el hecho de que tú proveas otra narrativa que circula en redes, le da a la gente que consume estas narrativas la posibilidad de imaginarse tener una vida que no es esa. Sí, pero entiendo que antes el odio a lo femenino, ni siquiera el odio a lo femenino era tan marcado que los medios nos castigaban horriblemente. Y lo ves justo en los personajes que todavía sobreviven de la creación mediática en los 90, que sí, este es mi campo de observación. Y veo que los que quedan hoy están un poquito, son personajes anacrónicos, ¿no? Sin nombrar mucho, porque son amigos y amigas, ¿no? O sea, mi coach de voz es la Maniguis. Le tengo mucho cariño a Carlos. Pero siento que Maniguis es un personaje de una generación atrás, ¿no? Y no hablemos de los productores detrás de la Maniguis, pero bueno. Entonces, yo vivo con mucha alegría de ver cómo ha avanzado todo esto. Y va para más loco, porque ahorita transgredimos al género y viene la transgresión de especie. Y eso he visto a muchas chicas trans burlarse de la gente transespecie con la misma velocidad con la que la gente sí se burla de la gente trans. Fíjate que ahí una vez me preguntó una cosa Estefanía Vela, que me lo preguntaba medio en broma, pero medio en serio. Me dice, ¿por qué yo no puedo identificarme como un frasco de mayonesa? Ajá. Y decías, ¿qué clase de pregunta? Pero es que ella estaba tratando de radicalizar. O sea, porque alguien puede decir, bueno, con un gato, ¿no? Sí, que en el internet existe, un objeto, existe esta broma de la gente que dice, yo me identifico como un helicóptero de ataque. Sí, así. Soy un apache y entonces siempre he querido tener alas y no sé qué, ¿no? Y ahí hay una pregunta y la gente que hace, por ejemplo, filosofía de la subjetividad se la hace. Y es si toda categoría es una categoría con la que te puedas identificar y desde allí vivir. Claro. Y la categoría de mujer y la categoría de hombre sí te permiten eso, porque hace un horizonte de vida. Sí, claro. Pero, por ejemplo, un frasco de mayonesa, no. O sea, si yo el día de mañana digo, pues soy un frasco de mayonesa, desde allí yo no puedo estructurar una vida. Y aún así te lo prometo que habrá alguien que encontrará cómo resignificar el frasco de mayonesa para que tenga vida, ¿no? Pero justo ahí hay una cuestión de estas fronteras entre lo humano y lo no humano, sí, donde dicen, bueno, ¿hasta qué punto con lo transespecie yo me puedo identificar con la experiencia de un gato? Cuando, y hace rato que decías, mi gato se identifica como gato-gata, y yo te decía, es que no se identifica con nada. Claro. Y ahí hay una ruptura. Y es que en el momento en que te identificas con una categoría que ella misma no tiene procesos de identificación, entonces desde allí no puedes articular una experiencia coherente de un sujeto autoconsciente con procesos de identificación y que se proyecta. Y entonces ahí pasa algo raro. Sí. Y es que, y ojo, que no lo estoy diciendo para deslegitimar a la gente transespecie, lo estoy diciendo para decir que ahí hay de alguna manera un salto. Sí, pero exacto, pero lo vamos a tener que enfrentar. Y lo digo porque fantaseamos con la transespecialidad. El hombre araña. De hecho, casi todos los superhéroes tienen una forma de ver transespecie. Y salgámonos de Marvel y DC. Vamos a encontrar en historias indígenas lo que quieras de personas absorbiendo poder animal de un modo u otro para
¿no? Entonces eso va a pasar porque viene la tecnología para poderlo hacer. Alguien se va a implantar una cola de aquí a 50 años. Menos. No, eso es una. Y la otra es, considera tú que hay mucha gente que se hace, y a propósito en muchas ocasiones se hace objeto. Bueno, de hecho hay una cosa, hace ratito que te decía de esta ontología orientada a objetos que trabaja en videojuegos. Hay una cosa que es el feminismo orientado a objetos. Ajá. Y que tienen por ahí un trabajito donde dicen a las mujeres siempre las objetivan. Y entonces parece que objetivarse está mal. Pero entonces a una performance era loca, se le ocurrió, no. ¿Y por qué no objetivarnos a través, por ejemplo, del Botox? Porque de alguna manera lo que haces es aproximar al tejido a una situación de que está necrosado, sí, claro, y que no se mueve, y que de hecho eso puede ser una experiencia que un sujeto viva de manera eufórica, ¿no? Entonces ella tiene toda una performance con Botox, y hay un buen de filias que lidian con el convertirse en objeto. Entonces hay una cantidad de literatura de gente que se convierte en un brasier. Y eso existe, ¿no? Pero bueno, pero lo que yo no sé, por ejemplo, es si tú puedas tener como una experiencia de vida coherente y continua de 20 años siendo un frasco de mayonesa. Sí, entiendo el punto. Sí, no, lo que acabaría sucediendo en ese caso, para traerlo a lo práctico, es que quien sea que lo quiera vivir, porque es identitario. Alguien va a intentar identificarse con un objeto, te lo prometo. No, yo lo creo. Ya pasó. Es más, ya pasó. Quien sea que lo haga, lo que va a acabar sucediendo es que va a resignificar lo que es ser ese objeto. De repente vamos a tener que entender que los frascos de mayonesa pueden caminar. ¿Me explico? El frasco de mayonesa como lo conocemos hoy no, pero cuando alguien se identifique con un frasco de mayonesa, lo que tendremos que tener es esa flexibilidad mental para entender que ahora caminan y hablan, ¿no? Y seguro hay una mascota de deportes que es un frasco de mayonesa, o sea, no me quiero, o es un frasco de algo. No, me sale mi corazoncito heideggeriano. yo sé, no, es un tema complejo. Para decir, los objetos no tienen mundo, las personas sí. Pero bueno, lo que voy es, vienen muchos cambios muy radicales porque estamos desarrollando tecnología para transferirla. Es más, no tiene que ser un objeto físico como lo conoces, puede ser en software. ¿Qué vamos a hacer cuando alguien tenga una abstracción de software tan compleja que simule ser una persona, un chatbot tan bueno que sea tú, ¿no? Entonces eso también vamos a tener que lidiarlo. Y de nuevo, 20 años, ¿no? En nuestra vida. Lo vamos a ver. Es una apuesta peligrosa. Sí, la verdad es que sí. Y a ver cómo se resignifica eso y por dónde nos lleva. Entonces entiendo el punto y me encanta poder hablar con alguien. Porque... Tú supongo que conoces la historia del cuarto chino de John Searle. No, cuéntame la historia. Ay, es que a ti te va a encantar esa historia, sí. Porque John Searle decía en contra del funcionalismo de la mente. A ver, primero es Disney, Fox, Marvel. Pues en realidad es un emérito acusado así recientemente de acoso sexual, lo cual fue brutal porque es uno de los grandes. Probablemente si hicieras una lista de los 20 filósofos más importantes vivos, él estaría ahí. Y es un filósofo de la mente y del lenguaje que trabaja en UC Berkeley y que más allá del escándalo de que... ¿Sí? Lo que está diciendo de que le pedía cosas inapropiadas a su asistente y a sus alumnas. Él fue muy crítico de una cosa que se llama el funcionalismo de la mente, y es que quiere pensar que la mente funciona como una computadora. Y entonces se le ocurre un experimento para mostrar que nunca lograrás a través de un recuento funcionalista generar una inteligencia artificial, que haya lo que va a faltar. Y es su famoso experimento del cuarto chino. Y es, imagínate que así agarramos a Ofelia y la metemos en un cuarto y le damos un instructivo donde ve un montón de símbolos en chino y le dicen, cada vez que veas estos tienes que responder con estos, y tú no hablas nada de chino. Entonces a ti no te dicen nada. Entonces semánticamente el contenido está inaccesible, o sea, no tienes ni idea qué dice. Pero viene un instructivo. Y entonces resulta que además es rapidísima, y cada vez que ves esto contestas. Y entonces la gente que está fuera del cuarto chino mete mensajes y lee las respuestas y dice, tiene sentido. Y entonces llega a la conclusión de que allí adentro tiene que haber alguien que hable chino. Y en realidad no. En realidad hay alguien que tiene un muy, muy, muy buen instructivo. Y lo que dice John Searle es, esos son las computadoras. No tienen la capacidad de entender lo que están procesando. Y entonces dice, el funcionalismo nunca logrará emular la mente, porque la mente sí entiende lo que está haciendo. Entonces él hace el experimento del cuarto chino precisamente para decir, las computadoras nunca lograrán eso, que es lo que luego llegan en los 80s y dicen, algún día llegará la singularidad. Y sí se va a poder.
Sí. Y de hecho hay cualquier cantidad de películas de ficción que donde se lidian con explora. eso. Digo, la verdad, sí, donde la gran mayoría de la ciencia ficción la puedes, si logras apagar esto es tecnología, son miedos o desarrollos y fantasías muy básicas. O sea, Robocop no es el miedo al robot, es el miedo a un dios que tiene capacidades diferentes a las nuestras, con quien no podemos compaginar porque fue hecho en el Monte Olimpo, ¿no? Y vino acá a pelear con otro dios, ¿no? Entonces, en últimas, hay mucha ciencia ficción que puede reducir a miedos básicos de pérdida de autonomía humana. ¿Sí? ¿No? Dejando eso de lado, el tema de la computación, como yo lo veo, es que siempre y cuando puedas entender cómo opera la máquina, no es inteligente, no porque lo puedes reducir a claro, está haciendo esta decisión porque este es el árbol de decisiones, ¿no? Que nos lleva al problema que si entendemos cómo funciona la máquina, capaz sí podemos reducir mucha de nuestra inteligencia a procesos determinísticos y eso puede que nos dé mucho miedo en su momento. Pero yo siento que vamos a tener acercamientos. Hay gente que ya tiene relaciones con Siri, ¿sabes? O sea, piensa que Siri es buen pedo y mal pedo a veces, güey. No, o sea, ya le otorga su carga sentimental. Hoy Siri no me quiso ayudar, güey. No, sí, ya vi que hasta le pusieron algo para que la gente no la acose, ¿no? Ajá, exacto. Sí, así. Deja de decirle improperios a Siri. ¿Qué culpa tiene? Exacto, sí. Entonces vamos a tener muchas expresiones de la diversidad para las cuales no estamos listos como sociedad, como la que estamos teniendo ahorita. Nosotros somos la puntita de la puntita. Y aún así, igual estamos respondiendo a que los feminismos comenzaron antes. No, también estamos simplemente declarando hegemonía sobre nuestro cuerpo y queremos vivir de modos feministas. Hasta podría uno argumentar que no hay tanto sufrir en el ser mujer si hasta una persona que se le asigna hombre al nacer quiere vivir como mujer, ¿no? Podrías argumentar. Esto evidentemente arruina y trapea el piso con una cantidad de feminismos, entonces no quiero empujar mucho esa idea. De por sí ya no me quieren algunas desde sí. No, yo te digo algo, me tuve que alejar mucho de muchos centros de trabajo feministas porque y les valido su punto, porque muchas chicas feministas están muy atrapadas en el sufrir de la mujer. No quiero desvirtuar ese sufrir, existe. Yo no lo viví porque yo me crié 28 años como hombre cisgénero heterosexual. Entonces claramente traigo una educación muy diferente y lo veo cuando compagino con muchas mujeres cisgénero de mi edad que de chiquitas no les enseñaron a todas esas cosas que hoy en día me llevan a que yo sea una vieja muy fálica. Además, una vieja fálica, ¿no? Entonces entiendo la distancia con los feminismos y más bien por eso trato de abogar por la diversidad, ¿no? Que incluyen los feminismos, pero también incluye todo lo demás, ¿no? Sobre todo el tema, a mí el tema Android de Cyborg que se me trae el corazón súper movido y en últimas no haber de otra sino tener que adaptarnos a que vamos a tener más especies y gente transespecie y la transespecialidad es un raro rubro porque rompe con, digo, hay gente que no quiere ser humana, ¿los culpas? No. Pero fíjate, te va a suponer, ahí hay una cosa rara con lo transespecie, porque supone que existe algo llamado lo humano. Claro. Y sí, de acuerdo. Donna Haraway, que es esta diosa que admiro profundamente, una de las cosas que dices, oigan, nunca hemos sido humanos. Ajá. Nunca ha sido. Claro. Y nunca hemos sido humanos porque en realidad cada cultura del planeta se ha desarrollado simbióticamente con sus contextos. Y entonces ella es muy dura diciendo, no es cierto. Dice, las culturas en América Latina se desarrollaron en otro ecosistema. Y de hecho alguien puede decir, ¿y eso qué tiene? Dice, bueno, que las relaciones de lo que los definía eran relaciones de antagonismo con otra naturaleza, con otras dietas, con otros simbiontes, con otros patógenos. Dicen, nunca existió este universal llamado el ser humano. Claro. Y entonces, de hecho, ella de las cosas por las que más aboga es por echar abajo esta idea de humanidad, porque dice, es una idea de humanidad que estuvo al servicio, por ejemplo, de los imperios, del colonialismo del siglo XVIII, que es una buena ficción jurídica cuando hablas de derechos humanos, pero que no se corresponde a una naturaleza humana, porque no hay una naturaleza humana, ¿no? O sea, yo lo que te diría es que quizás la paradoja es que si seguimos avanzando para allá, lo transespecie nunca se desarrolle porque colapsa la noción misma de humano. Claro. Y entonces, como ya colapsa la noción misma de humano, la idea misma de que estás en lo humano y te desprendes de eso y llegas a otro lado, pierde sentido.
que es un poco de esos retos que luego dicen de si la idea de lo trans tendrá sentido cuando el género es abolido, que yo no sé si eso alguna vez pase, sí, pero me lo preguntan muy a menudo. No, y al revés, yo creo que lo que estamos haciendo nosotros no es querer destrozar el binario, sino es añadir más sabores a la heladería. Sí, ¿no? Porque yo soy una vieja binaria, no binarista, binaria. Y tengo por entendido, no más por tu apariencia, que tú también. Sí. Entonces vamos a ver muchas expresiones de gente que igual iba a jugarle mucho al rubro del no binario, y eso no quiere decir que el binario es más, caso hipotético, si desaparecemos el binario, lo logramos, éxito LGBT, adiós con el binario. Las nuevas fronteras del no binarismo son los binarios. Sí, de hecho hay feministas que dicen, oigan, no es lo mismo abolir el género que abolir los binarismos. Ok. Dice, porque abolir el binarismo es el que sí se puede. Abolir el género como la manera de simbolizar la diferencia morfológica, esa probablemente no se pueda. Yo abogo mucho por algo que sin nombre, por poderse multi-identificar. Entiéndase, el discurso estándar es quitemos las etiquetas, ¿no? El discurso pop. No, ya las etiquetas, todos somos humanos, no siempre, pero bueno, todos somos humanos. Abogo mucho por, desde quitarse las etiquetas, poderse poner 100 etiquetas. El proceso es el mismo. Le estamos restando importancia a la etiqueta. ¿Qué es ser mujer si hay 10,000 modos de ser mujer? No. ¿Qué es ser hombre? Sí, no. Más bien estamos eliminando las etiquetas por oclusión. Pero entonces ahora no pones a nadie bajo este yugo de la opresión de no puedes existir hombre o mujer. No, sí puedes existir, ¿no? Y puedes ser una mujer tarro de mayonesa, ¿no? Entonces ahí mi defensa del tarro de mayonesa, de identificarse como el tarro de mayonesa. Yo creo que eso no se puede. Déjame insistir en ese punto, porque yo soy trans tarro de mayonesa. Ya vi que eres trans tarro de mayonesa. Este Heidegger decía que solo los seres humanos tenían mundo, que los animales eran pobres en mundo y que los objetos y los objetos y las plantas no tenían mundo. Y eso ha sido un escándalo porque mucha gente dijo, bueno, pero además de nazi era misántropo, era bueno, una personita lleno de talento. No sirve para nada con todo lo que digo. Pero la noción de mundo en Heidegger es la capacidad ñoñada incoming, o sea, será una especie de plexo de significatividad pragmática. ¿Qué quiere decir eso? Podemos desconstruir eso, plexo de significatividad pragmática. Ajá, okay. Básicamente, tener mundo es uno, que te reconozcas como algo o alguien, más bien como alguien que está en el mundo, que tiene un pasado, que tiene un futuro, claro, que viene de algún lado, que va a algún lado. Una persona psicoanalista muy lista me dijo en algún momento tiene que ver del hecho de tener lenguaje. En que tú tienes lenguaje, tienes una abstracción del yo, y entonces hay yo, el estadio, el espejo y todas estas cosas. Sí pasa por lenguaje. Sí tiene que ver con el lenguaje, pero también con el hecho de que estemos involucrados o involucradas en hacer cosas en el mundo que nos signifiquen algo. Okay. Y entonces decía Heidegger, los objetos no pueden hacer nada de eso. No se saben a sí mismos, no tienen futuro, no tienen pasado, no identifican congéneres, no tienen una trayectoria, no anticipan, no pueden hacer nada de eso. Y las plantas tampoco, es decir, los animales en realidad en gran medida no pueden hacerlo, por eso son pobres en mundo. Claro. O sea, ahí lo que yo me pregunto es si no impone eso un reto a los horizontes de aquellas categorías donde te puedes mover, que son categorías donde sigues teniendo un mundo y que hacen posible, por ejemplo, la transición hombre-mujer, pero que harían imposible ser un frasco de mayonesa. Claro, sí. Porque no tendrías un mundo, ¿no? Entonces, como en filosofía siempre había 400 gentes que me dirían, no estamos de acuerdo con nada de lo que has dicho. Pero bueno, pues no están, así que ya se fregan. Filósofos, claro, sí. Para eso son. Para no estar de acuerdo. Sí. Entonces un poco, por eso yo... No te preocupes, los economistas tampoco están de acuerdo con nada en ningún momento y aún así hay una sociedad económica funcionando. Bueno, sí, pero ustedes creen que tienen las matemáticas para tener un punto de acuerdo. En filosofía no tenemos ni eso. Nada tenemos. Las matemáticas las puedes considerar bajo la filosofía, tienes toda la razón. Ahorita hablaste de tomar actos de política relacionados al tema de género. Yo tomé un acto político hacia mi identidad
hace muy poco. Estoy oficialmente cansada de que le diga a la gente que soy transgénero. Entonces los medios, los cuales me mencionan mucho, hablan de, es que Ofelia Pastrana, un transgénero, que no sé qué. Entonces ya decidí decir que soy una mujer transgénera. Ve que después de ese video mucha gente me ha escrito diciendo, pero hombres trans me dicen yo soy transgénera. Yo sí. Bueno, puede ser transgénera, hombre trans, ¿no? No pasa nada dentro de lo identitario y permisivo. Fíjate, yo entiendo que la A también luego se usa también como una especie de herramienta política retórica. Sí. De decir, yo no quiero que el masculino sea el universal. Exacto. Entonces, eso lo entiendo y me parece un acto importante y me he peleado con cualquier cantidad de lingüistas que dicen, así funciona el español. Sí. Y les digo, bueno, sí, pero de facto coloca siempre a los masculinos como los universales neutros y eso es súper cuestionable. Y por eso es que somos una escándala, pero bueno. Yo en particular prefiero el término trans. Fíjate que ahí ya ves que está este juego que es un poco generacional y un poco también de persuasión política de usar la etiqueta trans en vez de la de transexual o transgénero o travesti, sí. Porque de alguna manera aglutina distintas experiencias que desde la mirada del otro no se distinguen, porque siempre les digo, a ver, si alguien te va a cometer un crimen de odio a las 3 de la mañana por Garibaldi, no se detiene a decir, a ver, es una mujer transexual, transgénero, es un travesti. No, sí. Desde la mirada de la tercera persona eso no importa. Y creo que el término trans un poco rescata eso, la idea de que tenemos un montón de experiencias comunes, cotidianas, entre cuerpos que si ponemos esta tricotomía de transexual, transgénero, travesti, a veces no quedan como de frente y creo que eso permite hacer una alianza política. Sí, bueno, como yo lo veo, hay más que una tricotomía. Hay gente que, yo sé que es un chiste muy común, pero pues tuve un amigo que perdió mucho peso, entonces él es transdimensional. Pero por ejemplo, hay un rubro de lo trans, esto lo he dicho en muchos videos, hay un rubro de lo trans que yo creo que ya ha sido socialmente aceptado y sigue siendo un proceso muy similar. Naces, se te asigna una cosa, mueres o vives una vida identificada con otra cosa, es enteramente identitario, es construcción social, no tiene nada que ver con genética, pero podrían argumentar que sí, es la gente transnacional. Yo nací en Colombia, entonces podrías argumentar que mi genética tendría que dictaminar que yo seré eternamente colombiano. Y habrá quien diga que yo nunca seré mexicano, ¿no? O sea, la lógica es la misma, solamente que ya lo aceptamos porque se volvió sumamente común porque desarrollamos la tecnología para llegar hasta acá. Entonces hay gente que de hecho tiene 3 nacionalidades, 5 nacionalidades, ¿no? Hay gente que no ha ido al país de donde se identifica y aún así viven en México y se identifican japoneses, ¿no? Conocemos, reducirlo a trans puede borrar un poco de identidad. Sí entiendo lo que estás diciendo, pero yo le metería un contraste porque, por ejemplo, la gente como el John Searle que ya mencionamos, pero bueno, no hay que asociarlo solo. Bueno, sí hay que asociarlo, maldito cerdo, acosador. Pero John Cerdo. John Cerdo. La gente que trabaja construcción social dice que hay categorías que son socialmente construidas de manera abierta y de manera tácita o de manera implícita y dicen hay categorías que reconocemos como una construcción social y otras que no, y por ejemplo la noción de nación o la noción de nacionalidad yo creo que es algo que reconocemos abierta y explícitamente como algo construido socialmente, y entonces en ese tipo de categorías el hecho de que sean abierta y explícitamente reconocidas como construcción social yo conocemos hoy, yo sé que si nos remontamos a la idea de nación del siglo XIX o del XVIII, ahí atrás la noción de raza. Guerras mundiales por gente colgándose de la nacionalidad pura. No, yo sé. Y en México tuvimos el escándalo del genoma mexicano, que fue el proyecto clave del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y era la idea de hacer el genoma del mexicano. Ahora, si hablas con los genomicistas, te van a decir, no, es que quizá fue un mal manejo de medios. Es como quien quiere documentar qué es el taco del pastor. Ándale, pero la idea era, queremos identificar un mapa de haplotipos de las poblaciones mexicanas, es decir, un mapa de variantes genéticas específicas de México para hacer medicina dedicada explícitamente a este tipo de haplotipos, a este tipo, digamos, de configuraciones. ¿Y cuál fue el escándalo? Y el escándalo es que desde la filosofía, la sociología, la antropología dijeron, oigan,
pero quizá no nos vamos a encontrar una especificidad de haplotipos y estamos de alguna manera re-racializando y re-esencializando la nación. Ajá. Porque, oigan, la variedad de pueblos indígenas de México es enorme. Sí, claro. Y el México del Norte y el México del Centro y el México del Sur no son el mismo. ¿Cuál va a ser ese mapa de haplotipos si tienes Estados Unidos mexicanos? Y aquí estoy jugando con el juego del nombre del país, pero también de Estados Unidos y sus migrantes, donde también tienes un Estados Unidos mexicano que comparte los haplotipos. Claro. Y entonces, ¿qué especificidad hay con unas poblaciones migrantes? ¿O qué especificidad hay, por ejemplo, de la continuidad de poblaciones mayas hacia Centroamérica? Ay, qué bonito. Entonces ahí había un problema, porque le dijeron al INMEGEN qué quiere decir el genoma mexicano. Claro. Y al final el propio INMEGEN respondió, a ver, no es un proyecto de racialización ni de nada, pero el nombre no ayuda. El nombre de hecho te lleva a decir, ¿cómo que un genoma mexicano? Ajá. Y era un mapa de haplotipos que finalmente sí se hizo y con Calderón incluso se le entregó el genoma mexicano. ¿Ah, sí? Yo creo que él no tenía ni idea que le estaban dando. ¿Sabes cómo lo hubiera un librito? solucionado yo? Entregamos un genoma de un nopal. Perfectamente identificado, solucionado. Ahí está el mexicano. Ahí está el mexicano. Sí, entonces yo te digo, sí entiendo que la historia del concepto de nación estuvo asociada a la idea de una especie de unidad racial biológica, que de hecho está en la construcción incluso con el positivismo mexicano de la nación mexicana, claro, como esta raza de bronce mestiza, washa washa. Eso lo entiendo, o sea, sí entiendo que hubo un momento de una lectura biológica naturalista de la noción de nación, pero hoy no. Hoy no, sí, claro. Hoy a toda la gente le queda claro que es un pasaporte y que es una construcción social. Sí, claro. Pero hay categorías que son construcciones sociales implícitas, que la gente no las reconoce como construcciones sociales, como el género. Sí. Y entonces ahí hay una diferencia sobre cómo funcionan, porque no funciona lo mismo una categoría que es una construcción social reconocida como tal y que entonces nadie trata de naturalizarla en su sano juicio hoy, ajá, a una que funciona implícitamente y que entonces la gente cree que es natural. O sea, ahí hay una diferencia y que hace una diferencia política. Porque sí entiendo a lo que te refieres, porque de hecho mi director de tesis, por ejemplo, que es danés, pero vivió hasta los 18 años en Venezuela y luego se fue a vivir a Estados Unidos, luego llegó a México y decía, yo soy un ciudadano del mundo. Ajá, sí. Y entonces él enfatizaba mucho. Eso es como si soy pansexual. Ándale, ¿no? Pero bueno, pero eso de migrar y todo. Y le decía, no, pues está bien, o sea, yo no te lo disputo, pero nadie en su sano juicio te va a decir que porque naciste en Dinamarca serás danés toda tu vida. Fíjate que sí me lo han dicho a mí. Mucho. ¿Sí te lo han dicho? Sí, me lo han dicho. Yo también bajo esta posición de figura pública, pseudo figura pública, porque no me quiero otorgar tanto logro. Me es común que me pidan que vuelva a mi país. Porque dicen, de allá eres y de allá serás siempre. Nunca serás mexicana y me lo han dicho muchas veces. Y yo he tenido que agitar mi pasaporte mexicano en público en muchas situaciones para nomás demostrar que, perdón, pero mi gobierno me avala. No para nada diferente a una mujer trans que la quiere sacar del vagón de chicas en el metrobús y muestra su INE, ¿no? Me parece tan fino el que hayan quitado cualquier requisito para cambiar tu marcador de género en el registro civil como herramienta queer, porque implica que el gobierno no se está fijando en la apariencia, ni en el genotipo, ni en absolutamente nada para cambiarte el género. Entonces me asombra que existan tan pocos requisitos para cambiar tu género y tantos para cambiar tu nacionalidad. Yo ahí sí creo que hay una explicación. ¿Sí? Estoy a favor de ambas, ¿eh? O sea, no me queda claro. No quiero que ahora de repente me haga una prueba de género para ver si soy mujer, casi como hace una prueba de conocimientos mexicanos para saber. Es que de hecho esa cosa que estás mencionando están más imbricadas de lo que parece, porque el género se ha liberalizado tanto porque ya no es un marcador identitario importante para el Estado. Okay. Y la gente que trabaja biopolítica te lo dice. Pues es que a quién le importan tus genitales ahora para identificarte. Si tienes del DNA, las huellas digitales, si tienes la configuración del iris, tienes un montón de biomarcadores mucho más poderosos que los genitales. Entonces, el poder que llegó a tener el sexo, el sistema sexo-género, como algo para articular la identidad, hoy ha sido desplazado por biomarcadores. Claro. Y entonces por eso es liberalizado por parte de los estados, porque ya no implica la posibilidad de que el sujeto pueda, digamos, perderse
de la vigilancia del Estado. El Estado te tiene, o sea, no hay manera que yo transite y entonces ya no pague las deudas o sí, evada de lo crimen. Que también sí, lo que nos pedían antes era discriminatorio en sus formas, ¿no? Era que estaba en el crimen o la deuda. Y lo digo, me parece fino porque este tipo de actividades yo creo que le da un golpe fundamental a muchas actividades de discriminación positiva, ¿no? Mucha acción afirmativa. Yo he hablado con chicas feministas radicales y les digo, si tanto te sufres tú por ser mujer, puedes ir y ser hombre. No, la verdad es que estoy muy retirada, pero una activista también, lo admito. Y entiendo que mi labor como personalidad de escenarios y demás es más bien impulsar y darle luz a lo que están haciendo, que es algo que ya te había comentado. Pero me parece tan fino que el gobierno diga sin tapujos, cambia el género si quieres, güey, que de repente te da acceso a cosas que podrías no haber visto. Entiéndase, becas por género, no entiéndase, apoyos, ayudas, demás. O sea, no es que esté abogando y queriendo asustar de que hoy van a abusar de esto, entonces deberían de quitarlo. No, simplemente me parece espectacular que mi gobierno esté dispuesto a respetarle el deseo de cambio de género a cualquier persona. Y eso es único, considerando que el tema de nacionalidad es dificilísimo y nacionalizarse en otro país no es tan fácil. No, yo lo sé. La cuestión con la nacionalidad sí entiendo que es mucho más complicada precisamente porque implica la posibilidad de acceder a derechos en otros territorios. Okay. Entonces, quizás por eso sigue siendo derechos tan vigilada. Legalmente dictaminados, que pueden tener amplios horizontes. Y por eso se generan estas migraciones. Te lo digo porque, por ejemplo, ahora he visto todas estas poblaciones migrantes, no solo centroamericanas, sino también de Sudamérica, que de repente llegan a México por cosas como la Clínica Condesa y el acceso a tratamientos gratuitos de VIH. Sí. Entonces ahí hay una cuestión de derechos, derechos que tienen que ver con las nacionalidades. Centroamericana y sudamericana. Esto que tenemos acá en la Ciudad de México, lo he hablado con chicas en Estados Unidos que me dicen, ojalá mi gobierno hiciera esto acá. Yo siento, es parte de mí, porque vivo en México. México, para ser una persona LGBT, me parece que es un lugar espectacular. Ahora, yo estoy hablando de un privilegio. Para mí, ser trans es un privilegio. Me abrió una cantidad de puertas ridículas y me dio una cantidad de lugares y cosas que no hubiera tenido de no haber transicionado. Alguien un día me preguntó que si transicioné a propósito para ser así de conocida. Y yo sí es que cool que desde afuera se ve así, güey. No, wow. No mames, güey. Dices transicioné por moda, ¿no? Entonces, pues ya sabes que de nuevo lo identitario, y digo, pues sí, ¿no? Sí, a huevo, sí, no pasa nada. Tú asígname lo que quieras y yo seguiré con eso. Es mi defensa, ¿no? Es una buena defensa. Sí, es decirles sí. Y tengo una pregunta que es como mi tarro de mayonesa. Me la hacen una cantidad de lugares y nunca he sabido bien cómo aterrizar. Los hombres cis heterosexuales me dicen esto, ¿no? La diversidad me enseñó que ahora tenemos que aceptar esto. Iba, le di cabeza y resulta que sí. Ahora tenemos que aceptar esto, aquello. Iba, le di cabeza, resulta que sí. Ahora tenemos que aceptar esto también. Iba, le di cabeza, resulta. ¿Dónde para? ¿En qué momento dices tú, ok, esta moral que nos enseñaron, porque religión, porque vida, sociedad, educación, lo que sea, claramente está puesta en un espacio muy restrictivo? Entonces vamos a liberar todo ese camino donde sí detienen las cosas. O sea, en qué momento no se puede defender la pedofilia como un caso de diversidad sexual, ¿no? ¿En dónde es y quién o cómo se dictamina eso? Y eso es una pregunta que para mí es sumamente compleja de responder, porque para responderla tengo que actuar en contra de la diversidad en mi cabeza, ¿no? Y no sé si hay algún trabajo de fondo de esto. Pues sí, o sea, sí hay mucha gente, la gente que hace filosofía de derechos humanos, por ejemplo. Se me ocurren tres cosas para decirte. La primera es una idea de Martha Nussbaum, que de hecho dice... que me haga la tarea, pues por eso es académica y yo estoy hablando en la cámara, ¿no? No, es que fíjate, ella dice... nuestro círculo eudaimonístico es la expresión que ella usa, que es básicamente nuestro círculo de preocupación moral. Suele crecer, claro, y ha ido creciendo, pero ojo, también se contrae. Y se contrae, por ejemplo, en situaciones de precariedad. Ella, por ejemplo, dice, está bien que el círculo vaya creciendo, porque implica la realización de tareas éticas pendientes que no habíamos visto. Por ejemplo, nuestro deber hacia los animales, hacia el planeta,
es una cosa que no habíamos visto. Se amplía nuestro círculo eudaimonístico. Dice, ¿y cuál es el punto donde se va a dejar de ampliar? Dice, probablemente no haya un límite. Dice, sí, de facto pasa algo. Cuando la gente está en situaciones precarizadas, no se puede permitir tener un círculo eudaimonístico muy amplio, porque tiene que pensar primero en su subsistencia y la de sus seres inmediatos. Dice, entonces una tarea de la moral es que tú no le puedes pedir a la gente que esté pensando en la tierra, en el planeta, en las especies, en las diversidades, en todo eso, cuando su día a día está tan amenazado que representa un acto que no se puede dar el lujo ni siquiera de pensar. Entonces lo primero que te diría es, ¿hasta dónde se amplía nuestro ciclo de preocupación moral? Probablemente no hay un punto donde digas, ya hemos adquirido todas las tareas éticas pendientes. Probablemente siempre vaya a haber una más. Pero requiere también de ir construyendo que la gente esté bien, que tenga las capacidades, de hecho, de cuidar a los otros. Ahora, ojo, eso no quiere decir que no podamos discriminar conceptual o categóricamente, y eso sería, digamos, como lo segundo que yo te diría, que también es una cuestión que la gente que trabaja derechos humanos lo dice. ¿Dónde está el límite? Y el límite implica el reconocer dónde están los derechos de los demás. Y ahí Martha Nussbaum sigue a un filósofo como John Stuart Mill, que dice, está la esfera de lo que en inglés es el self-regarding y el other-regarding, o lo que compete al yo y lo que compete a los otros. Y dice, los actos que competen al yo deben gozar de una infinita libertad, ¿no? Que es una cuestión liberal. Dice, pero en lo que compete a los otros, debe haber un punto donde mis acciones estén constreñidas por el bienestar de los otros. Entonces, ¿hasta dónde vamos a ampliar la cuestión de expandir, digamos, nuestro ciclo de preocupación moral? Porque ahora las plantas, los animales se han vuelto una otra preocupación moral, y hace un siglo eso no pasaba. Claro. Pero por supuesto que hay un punto donde dices, bueno, pero yo no podría, por ejemplo, darle un estatus moral a unos animales a costa de matar de inanición a unos seres humanos. Eso no lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué? Porque el cuidado de estos otros humanos tiene que estar presente. Entonces, ¿cuál es la frontera? La frontera de alguna manera es el otro. La frontera es el bienestar del otro, que además es una cosa difícil porque no la tienes que definir en tus términos, sino que es una cuestión dialógica en términos de lo que el otro considera como su bienestar. Y que aquí hay un problema filosófico, porque el otro puede decir, pues mi bienestar es que tú no existas. Sí, claro, sí. Y, a ver, no, bueno, pues entonces no me voy a aventar del balcón. Entonces aquí hay un espíritu de negociación, o sea, de por supuesto que me preocupará tu dignidad hasta el punto donde podamos hacer que lleves una vida digna, pero sin que tu acción colapse a otros. Claro. Entonces, si él me dice, no, pues resulta que yo soy un radical de derechas del Frente Nacional por la Familia, por favor desaparezca usted del planeta, pues le voy a decir no, porque entonces usted está atentando contra mi dignidad. Y en esta tradición filosófica liberal, que ahora me van a acusar de liberala, pero bueno, ya ni modo, John Stuart Mill, por ejemplo, decía incendiaria y liberala, qué contradicción. Que paradójicamente hay filósofas trans, o gente que ha hecho filosofía sobre lo trans, que citan a John Stuart Mill porque él daba un consejo: siempre será bueno explorar nuevas formas de vivir. Entonces él daba ese consejo en el siglo XIX, ¿no? Él decía, yo de hecho quiero impulsar que la gente encuentre nuevas formas de vivir, nuevas formas de ser sujeto, diríamos, en el siglo XXI. Entonces eso está bien, o sea, eso impulsa una serie de creatividades sobre cómo podemos estar en el mundo. Claro. Entonces yo lo que le diría a la gente de cuál es el límite, le diría, a ver, no hay un límite en el sentido de que ya agotamos todas las tareas morales y están en este cuadradito y ya hemos encontrado todos nuestros pendientes políticos. No, siempre vendrán más, y vendrán más porque estamos también impulsando que la gente encuentre nuevas maneras de vivir. Y en el momento en que hay nuevas maneras de vivir, surgen nuevos retos morales. Sí, algo del orden de el ex esposo de Sofía Vergara, que está pidiendo los críos
congelados de Sofía que ella dejó en algún momento. Y esto es algo pop, ¿no? No, pero justo se hace posible porque tienes tecnologías que hacen posible otro tipo de relaciones. Claro. Que además que hacen que el cuerpo se te explote así. Sí, hacen muchas cosas. Que de repente está allí tu cuerpo, ¿no? Es muy raro. ¿Dónde están tus huevos? Allí. Allá, sí. Suena muy feo decirlo, pero... Sí, pero no sé, yo tengo esperma congelado en algún lugar y a lo mejor alguien lo va a querer usar para él, ¿sabes? Y te demandan, ¿no? Sí. O sea, dices que, pero si es mi cuerpo de alguna manera, o sea, sí, tú no tienes derecho a él, a pesar de que no esté dentro de los confines de mi piel, ¿no? Claro. Entonces sí, surgen nuevas maneras de vivir y eso va a traer necesariamente nuevos retos morales. Entonces eso va a llevar a que tengamos que ampliar el círculo daimonístico, pero no para la dirección que sea. La dirección siempre tiene que buscar balances entre la relación entre yo y el otro. Me parece espectacular la visión que parte de por qué estamos enfrentando tantos nuevos dilemas morales es porque simplemente como humanidad somos más pudientes y nos podemos preocupar de más cosas y hacer más. Eso ya me siento, mi vista positivista del mundo, ya digo espectacular. Estamos metidos en este pedo porque podemos y porque podemos porque somos más chingones que ayer. Fin. Sí, no, pero Marta Nussbaum un poco lo dice porque a quienes les preocupa la destrucción ambiental, pues no a la gente que se está muriendo de hambre en la calle. Sí, claro. Sí. Dice gente que tiene la capacidad de tener un horizonte político más amplio. Qué chingón es. Sí. Bueno, dice, y de lo que se trataría, por supuesto, es de que todos estuviéramos en condiciones de poder hacer esa reflexión. Anda. Y entonces una tarea que ella se pone es esa. Sí, claro. Y esa es una apuesta. Esa es muy una grande, apuesta. muy grande. Si alguien quisiera ser como tú, ¿qué hace? Porque me pasa a veces que me escribes, güey, Ofe, es que sabes que vi en tu video a X o Y persona, que vamos a encontrar personas que pasan por acá y quiero ser académica de lo queer o de lo relacionado a la diversidad y es un, digo, es requisito escribir por lo menos 2 libros, estar en UNAM y seguir adelante con ese tipo de trabajo o cómo guiarías a alguien a pasar por tu camino. Pues mira, yo adoro mucho el posgrado en filosofía de la ciencia. De hecho, soy tutora y okay. He logrado algo que hace 10 años no consideraba posible y es abrir cursos sobre temas de género y ciencia. Acabo de terminar uno que se llamó Historia y Filosofía de la Biología del Sexo. Wow. Así de específico, ¿no? Así, claro, éramos 6 personas, ¿no? Pero si a alguien le interesa, por ejemplo, los temas de cómo se combina ciencia, tecnología y tecnología en sentido amplio, porque es desde cuestiones de tecnología, no nada más de la tecnología que la ciencia hace, como el láser, ¿no? Videojuegos, tecnología vivencial, los gadgets que nos acompañan, cómo transforma el cuerpo. Si a alguien le interesan los temas de ciencia, tecnología, género, diversidades, pues el posgrado en filosofía de la ciencia, del cual yo soy tutora, pues yo considero que es un espacio muy bonito para explorar eso. Tenemos varias líneas terminales. Yo creo que es una cosa que se puede hacer. No hay mucha gente haciendo, por ejemplo, en México estudios de género y ciencia. Realmente podríamos caber en este sillón. Wow, okay. así de muchas en realidad. Muchas, claro, sí, porque los chicos no llegan a eso. Sí, los chicos no llegan a eso. Sí, ahora hay uno que está llegando, pero haciendo sus trabajos privilegiados. Están haciendo otra cosa. Pero ese tipo de espacios en la academia sí existen. No todo tiene que pasar por la academia, pero yo soy académica, a mí me parece un lugar maravilloso, así que ¿qué te digo? No, y de nuevo, nomás, y para dejarlo dicho también en el video, hay mucho de la ciencia que se conoce que hay que, así de plano, rehacer. Cuando nos comenzamos a cuestionar qué es el género, de repente entra mucha ciencia que se considera establecida en duda también, arrancando por el cerebro del hombre es así y el de la mujer es así, ¿no? Ese tipo de cosas. Como te decía, mi mejor amigo que es biólogo tiene un laboratorio de análisis molecular y trabaja genómica. Y él hace, por ejemplo, pruebas muy a la medida para doctores. Hace prueba de BPH, pero su prueba la tiene categorizada como prueba de BPH para persona con cervix y para personas sin cervix. Wow. ¿No? Sin conectarse a género. Yo me he hecho pruebas de BPH y entonces te despierta un poquito una cantidad de lecciones que hay acerca de por qué estas cosas, hay tantas cosas en biología que se explican. Es que cuando nacen hombres están más expuestos. No, ¿cómo sabes que nació hombre? No, ese tipo de cosas. Entonces me parece espectacular lo que estás haciendo y sí se necesita de más gente que lo vea desde ahí, porque si el género no está en una condición de nacimiento, ¿dónde está? No, y pues aquí las genias buscan.
Algo de lo que nos deberíamos de preocupar a futuro, como en ciencia ficción, es nuestro Black Mirror. ¿Cuál es el episodio de Black Mirror que no se ha hecho? Yo no soy tan tecnofóbica o tan tecnopesimista como Black Mirror. O sea, yo sí creo que la tecnología nos dará algo. Entonces, por eso yo no podría encontrar eso. Pero cosas de las que creo que tenemos que preocuparnos. En realidad, yo en este momento tengo una preocupación muy inmediata. Y es que creo que los activismos feministas y LGBT nos hemos concentrado tanto en los logros en Ciudad de México que se nos olvida el resto del país. Y nos hemos concentrado tanto en una narrativa progresista de que ya ganamos, de que ya llegamos, que hemos dejado que avance una derecha terriblemente fuerte y poderosa. Y lo hemos hecho un poco embelezándonos en esta narrativa del futuro tiene que ser necesariamente mejor que el pasado. Claro, sí. Y nos ha desmovilizado. De hecho, y eso me parece lo más peligroso. Mucha gente se asusta cuando se percata que las cosas no están sucediendo, pero luego lo argumenta pero estamos en año actual. Sí. Pero si estamos en el 2018, ¿eso qué quiere decir? Exacto. ¿No? Eso como por dónde va. Y lo veo mucho. Cuánto me gustaría poder invitar a que más gente LGBT salga al voto. Estoy segura que el motivo por el cual los precandidatos están pegados todos a su narrativa derechista es porque alguien les dio unas estadísticas que dicen la gente LGBT no vota, ¿no? Y ya, no es más. Ellos le están hablando a los que sí. Fin. Sí. La gente LGBT está dispuesta a dejar su agenda. Claro. Sí, que es otra cosa que pasa. Hay un instrumental de no, lo más importante es esto y esta agenda no me importa, ¿no? Y eso también pasa. Y lo ves en redes sociales como diciendo, no, es que esta agenda no es importante. Ándale. Y sí me parece muy peligroso. O sea, yo no me iría a dónde vamos a estar en 100 años como un reto. No, mi preocupación es dónde vamos a estar en 100 días. Sí, claro, sí. Así, esa es mi preocupación más inmediata. Bueno, tenemos elecciones en 180 y lo que sea días, ¿no? Sí. Y eso puede tener impactos rudos a nuestros estilos de vida en el futuro cercano. Yo siempre he recomendado mucho antes del voto LGBT el voto por la educación, porque asumo que el desarrollo de la diversidad viene con la educación. Asumo rudo, estoy siendo muy violenta con pero sí asumo que el tema es lo que más acepta la diversidad. Sí, pero hoy vivimos también una contienda por la educación, porque el Frente Nacional por la Familia no es tonto, a pesar de que nos gustaría, a pesar de que algunos de sus defensores sí lo son, porque la educación en este país debe ser laica y científica. Y lo que está haciendo el Frente Nacional por la Familia es cuestionar la cientificidad de las ciencias sociales y humanas que se dedican a temas de género. Es lo que hace el discurso de ideología. ¿Sabes qué me dijeron? Que hay unas viejas incendiarias y libertinas y que están en la UNAM. O sea, tienen un centro de y son como un sillón de viejas, güey. Sí, claro. Son horribles, me lo dijeron los del Frente Nacional. Sí. No, pues imagínate, el Laboratorio Nacional de Diversidad les ha de parecer lo más horrible. Sí. No, pero te lo digo muy en serio, cuando me dices lo de la educación, es que justo el campo de batalla hoy es la educación, porque lo que están tratando de hacer con la noción de ideología de género es sacar la legitimidad de las ciencias sociales humanas que han abanderado la noción de género, la noción de estudios de género, desacreditarla, sacarla del ámbito educativo y meter ahí esta biología que no es biología que ellos manejan, que es en realidad una derechización tremenda, ¿no? Entonces, entiendo por qué dices la educación es importante, pero el Frente Nacional por la Familia te podría decir sí. No es y estamos defendiéndola. Claro. Y lo que queremos es sacar esta ideología. Y entonces ahora tenemos una batalla, que es una batalla por qué es lo científico que el artículo 3º constitucional dice que tiene que ser la educación en este país. Ándale. Y es brutal ese problema. Qué fuerte eso. Y ahí es donde te da vértigo y dices, ay Dios. Maravilloso. Porque tienes que mostrar que lo que ellos están diciendo no cabe dentro del ámbito de la educación científica. Y haces eso. Por eso hay que hacer filosofía. Sí, la verdad es que sí. Vine en calidad reclutadora, no sabía yo. No, me parece perfecto. No, claro que sí, al revés. Hay mucha gente que se tiene que sumar a esto y parte del proceso es defender nuestras instituciones LGBT, las que sean y las que estén. Porque sí, claro que hay riesgo de que no las tengamos en unos años. ¿No? Se ganaron porque nuestras activistas de ayer, por eso no las peleo. He tenido discusiones muy rudas con activistas feministas que me insisten que yo no puedo ser parte del colectivo porque a mí me criaron hombre, ¿no?
pero les doy la razón por el mero agradecimiento que gracias a ellas tenemos estas leyes y formas y demás en la Ciudad de México. Entonces te la compro. Falta llevarlo al resto del país y ser un poco más militantes nuevamente. Sentir urgencia. En fin, pues muchas gracias. Consiguen tus libros, los consiguen en otro lugar por fuera. Hay un modo digital. Están en digital el segundo y el tercero. El de Naces o Te Haces paradójicamente no, lo cual es muy triste. Muchas gracias por estar acá. En redes sociales. Mi Twitter es @ShevanFGM. No soy la tuitera más fecunda del mundo en términos de tweets, pero sí subo cosas diarias. Bueno, eres nuestra defensa de lo académico, de la diversidad, de lo queer y de lo LGBT desde la TEC. Evidentemente sé que te identificas con bastantes otros rubros, pero entonces muchas gracias por pasar por acá. Y si alguno de ustedes quiere entrar al rubro de academia, hay tanto por hacer, tanto. Y puede ser que es que quiero estudiar economía, Ofelia, pero ¿cómo hago para atar economía con el tema de género? Güey, hay tantas cosas en economía que se dice los hombres son y las mujeres son que ya que eso qué, güey, ¿no? Es cuántos estudios se habrán hecho de psicología que arrancan con el hombre, va, güey, el hombre según quién. Entonces todo eso es un campo que yo creo que va a ser inmenso de aquí a 15 años. O sea, ya arrancó. Pues muchas gracias por venir a hablar de eso. Gracias por y pues, gente, gracias por ver mi video hasta acá. Grabar estas entrevistas a veces siento yo que es un poco hacerle trampa a los contenidos, ¿no? Tienes tú a alguien que básicamente está hablando del total y yo lo único que tengo que hacer es hacerle preguntas en vez de investigar, trabajar temas, planear y demás. Lo bonito aquí es una persona que está entrando a publicar cosas en redes, que lleva mucho tiempo escribiendo, tiene libros y que en últimas siento yo que ojalá la pudiéramos ayudar a impulsar en su carrera, porque lo que está haciendo es investigación de género. Ese tema donde los conservadores salen a decir es que solamente hay dos géneros y no sé qué. La gente que nos defiende y que trabaja el opuesto y el punto de vista de lo queer y lo LGBT y lo abierto es gente como Shivon y requieren de mucho impulso. Yo sé que como influencer yo tengo un pedestal para mencionar y hablar y practicar y decir cosas, pero en últimas el mensaje base viene de gente como Shivon y en eso me parece espectacular. Si ustedes saben de alguien más que tenga este tipo como de acercamientos a, no sé, la vida queer, la vida LGBT desde lo académico, aviéntense el nombre. Tengo 2 o 3 entrevistas con gente que ya me refirieron, pero mientras más de estos como científicos LGBT, así sean en sociología o así sean en todo lo que tenga que ver con las humanidades, güey, siguen siendo rubros chingones que hay que desenterrar y publicar. Vámonos con las preguntas. Robotania dice que luego de ver el video de los nombres y de la transgénera, voy a buscar su título universitario y dice que es licenciado. Y sí, justo lo que decía es que las universidades en últimas lo publican así. Y en el caso en particular de lo que tienes en mano, robo de Tania, en el caso en particular de lo que tienes en la mano, tienes que tener en cuenta que también es identitario, ¿no? Digo, es como mi pasaporte que dice que soy hombre y me vale madres. Ruedo por la vida y pues sí, soy trans, no pasa nada. Pero sí da un poco de rabia que así se llame el título, ¿no? Como digo, dentro del güey, soy vieja, dame un poquito de consideración. Y se supone que es porque así lo homologa la SEP y lo homologa las instituciones que nos están dando estos títulos desde el inicio. Siento yo que quizás la neta esto es tema ahorita porque no había tantas viejas estudiando lo que estudiamos hace 30 años, 20 años, muy poquito. Me explico. Digo, un chingo también podrías decir, ay, güey, ya no mames, ya es hora de que güey, ya hay un chingo. O sea, seguro una vieja te ayudó a hacer el diploma, me explico, o el título, pero bueno, una mujer, pero lo importante es rodar por la vida presentándose también como no eres licenciada, si así lo quieres y gozarse como esa raíz femenina de lo que desees para tu título. Creo yo. Robo. Anthony dice que conoció una persona que se llama sapiosexual. Entonces, por favor, habla de eso. La sapiosexualidad es un rubro que me parece espectacular de investigar porque creo que todo es muy difícil de medir, ¿no? ¿Qué es la sapiosexualidad, Ofelia? Bueno, prometo hacer un video de estos de definiciones en algún momento, pero por ahora el cuento es así. Sapiosexual es alguien que erotiza o le atrae la inteligencia. Entonces una persona sapiosexual es alguien que busca estar con alguien que es muy inteligente. El problema aquí es qué es ser muy inteligente, ¿no? Y además,
¿Quién, neta, seamos honestos, quién no va a decir, ay, no, yo quiero estar con una pareja que pues sea lista? ¿Me explico? Claro que un chingo de gente va a decir a huevo que sea lista es un plus. No, no andas por la vida diciendo, uy, yo los quiero bien brutitos. Entonces es divertido ver cómo existe el rubro de la sapiosexualidad, que en últimas hasta ahorita he visto que se comienza a publicar investigaciones formales de existe o no existe la sapiosexualidad. Está chingón. Es un rubro divertido de ver en su formación, porque luego la gente siente que, o sea, imagínense, personas sapiosexuales ligando son personas que se la pasan compitiendo para demostrar su inteligencia. Y eso tampoco puede ser tan listo de por sí. Es raro, ¿no? Pero bueno, el caso es bonito. Toda mi vida me he considerado sapiosexual. Admito que cuando conozco a alguien que es sumamente inteligente, que tiene un discurso muy bonito y demás, volteo a mirar. Eso no necesariamente quiere decir que lo único no que busco o que erotizo sea gente sapio, pudiendo, en fin, lista. pero me divierte mucho todo el discurso que hay alrededor de si existe o no existe la sapiosexualidad. ¿Qué es el sapiosexual? ¿Quién es sapiosexual de verdad? ¿Cómo estás midiendo la inteligencia? A ver, ¿es coeficiencia intelectual? No es muy listo medir a la gente según su coeficiencia. No, ay, no manches. Pero prometo un video del tema. Dice Arcelia XD, o sea, Arcelia. Dice Arcelia que si la disforia de género no debería de ser un trastorno mental, y dice además que no lo que dice de modo ofensivo. Bueno, se está listado un símil a la disforia de género en el libro de diagnósticos, en el DSM-4 creo que es el libro de diagnósticos de desórdenes mentales, si mal no recuerdo. Pero se ha platicado mucho de despatologizarlo, que tiene un problema, porque hay mucho apoyo a gente trans porque se le dice a la disforia un desorden mental. Entonces, por consecuencia, podemos ir con el gobierno y decirle, oye, señor don gobierno, dame ayuda para estas cosas. Y pues estamos tratando a esta gente que mira, acá dice que tienen un desorden, ¿no? Entonces, si lo despatologizas, ¿cómo justificas que hay que apoyar a la banda trans? ¿No? Y eso igual, evidentemente, en mi opinión, se puede hacer, ¿no? Claro que hay gente que no tiene ningún desorden mental e igual estamos ayudando como sociedad. Pero el punto es, se le consideró un desorden, un trastorno, como lo dices tú. Pero se están haciendo muchos esfuerzos para quitarlo del libro. Y ojo, porque hay antecedentes. La homosexualidad también estuvo listada como un trastorno mental. Y en últimas, la gente puede vivir con disforia, con transición, porque el concepto de la transición es muy manejable dentro de la medicina actual. Mucha gente me ha dicho esto. Si le estamos ayudando a la gente trans a identificarse con su cuerpo porque tienen disforia, entonces ¿por qué no le ayudamos a la gente que tiene problemas de peso y desórdenes alimenticios a identificarse con su forma? Entonces agarras a una chica bulímica o anoréxica y le regalas una liposucción, por ejemplo. Pues en ese caso, la chica anoréxica, sobre todo si son extremadamente enredadas con su proceso de anorexia, puede que tenga complicaciones extremas con su proceso de que ayudar con puede que tenga complicaciones extremas con su liposucción, porque ya está flaca, güey. No hay nada que succionar. Y entonces las transiciones de género más bien reciben rechazo porque son moralinas. Y ahí el problema. La gente que dice que esto es una enfermedad no tiene bases para comprobar el por, ¿no? ¿Qué tiene que alguien quiera vivir de modos femeninos o de modos masculinos? El sexo ni genital, ni siquiera lo que está genéticamente codificado determina si debes de ser hombre o mujer. Y lo digo porque hay gente que se acerca y me dice, oye, Escofele, pues tú naciste XY, te toca ser hombre. Yo no me toca, güey. Puedo cambiar mi apariencia si lo quiero, o no más puedo pedirle a la gente el respeto de que yo soy mujer con solo pedírselo y no pasa absolutamente nada. Y lo hago porque nadie checa su genética. ¿Me explico? Si tú me dijeras, es que esta mañana me chequé y resulta que descubrí que soy XX y consistentemente todos los hombres del mundo fueran XY y todas las mujeres fueran XX,
quizás te diría, ok, hay un fondo genético, pero la gente no se fija en eso. Nadie se fija en sus genes para saber si es hombre o mujer. Nadie se hace un cariotipo, nadie se está asomando para ver su genética. Entonces eso no importa. Los genitales no importan, la apariencia no importa, porque no es como que hoy es mujer porque tiene boobs. Entonces hay viejas que no tienen senos y siguen siendo mujeres. Es mujer porque tiene la voz delgada. Hay viejas que tienen la voz baja y gruesa y siguen siendo mujeres. Y si sumas todo eso, ¿dónde está la mujer? Entonces, ¿cómo es tan difícil de encontrar? Y cómo es tan complejo de codificar qué es ser mujer y dónde dejas de ser mujer y comienzas a ser hombre. Estas cosas, llegamos a la decisión y la conclusión que ser mujer es una construcción social y tú de cierto modo lo adoptas y lo eliges. Y hay muchas mujeres cisgénero que adoptan el ser muy mujer según el estándar de ser muy y poco mujer, ¿no? Y en eso, ¿por qué tenemos que seguir insistiendo que es un desorden mental? No es que la palabra clave ahí es desorden. ¿Qué tal? A ver, vamos a colgarnos de lo biológico, que es lo que me avientan así en la cara. ¿Qué tal que el ser mujer sí sea algo mental? ¿Me explico? Digamos, démosle caso a esa teoría. Entonces resulta que tenemos un sector del cerebro que tiene tal presencia si es hombre y tal presencia si es mujer, pero ese está desconectado de nuestro proceso hormonal de crecimiento, que también está desconectado por consecuencia de nuestro proceso genético. Entonces da cabida para que nazcan personas con genética XY que se desarrollen fenotípicamente con el look estereotípico masculino, pero en su cabeza son mujeres. Esa es una persona trans y eso no necesariamente tiene que ser un desorden, porque no tenemos la información suficiente para saber qué tan presente es esto. Y lo digo porque hay una cantidad ridícula de gente trans que tú no sabes que existe, sobre todo hombres trans. La cantidad de hombres con vulva que he conocido en mi vida está fuera de este mundo, pero los hombres trans pasan, son muy fáciles de camuflajearse en sociedad. Los hombres trans toman testosterona, barba, cambio de voz, cambian el look diferente y ya nadie supo que se les asignó mujer al nacer. Entonces hay más gente trans de lo que crees. Punto. Me siempre hago el chiste de dudas de todos los hombres chaparros que conozcas, pero bueno, eso es estereotipar un poco el look. Pero y de las viejas altas también, ¿no? Pero considera que es algo que se le declaró trastorno para evitar su existencia desde lo moralino, porque las transiciones atentan ante el ojo del moralino contra la reproducción. Entonces tenemos un problema de iglesia y de conservadurismo y un problema de supuesto orden de sociedad donde las mujeres tienen que existir solamente para reproducirse. Eso impulsa a que la gente salga a decir, ay, no, mejor si lo consideramos un desorden. O sea, no puede ser. Imagínate, de repente cualquier persona puede ser mujer, pero no se puede reproducir. Entonces, ¿cómo va a ser mujer si no se puede reproducir? Y ahora que vienen los úteros, los trasplantes de úteros para mujeres trans y que vienen esas tecnologías para que los hombres trans y las mujeres trans puedan tener fertilidad, se le va a mover otra vez esas piezas al conservador de qué puede decir, qué no puede decir estas cosas. Pero eso todo sucede por un bien de un supuesto orden que estamos tratando de romper, ¿no? Ahí te va otra. ¿Por qué se opondría una persona del rubro conservador? Sobre todo este conservadurismo extremo que pide que la mujer neta no trabaje, que la mujer neta no decida, que ni vote, que ni exista, que se esclavice a la mujer. ¿Por qué se opondría contra la gente trans? Pues imagínate si una vieja nace y le choca ser trans, me molesta ser trans. Entonces, perdón, la cagué. Imagínate que una vieja nace y le molesta ser vieja, ¿no? Y puede decir, no voy a ser mujer, voy a ser hombre. Se acabó, no, se acabó el problema. Y hay muchas personas a lo largo de la historia que han hecho esto. Hay el caso más famoso y pues bueno, controversial, no sé que existió, no sé qué, pues es Juana de Arco. Pero hubo un hombre trans en la Revolución Mexicana y hay que pensar, es alguien que dentro del heteropatriarcado se le enseñó que tiene que ser una mujer de producción de bebés y decidió no hacerlo. Y eso atenta contra este orden. Y ese tipo de cosas son las que asustan al conservador y ese tipo de cosas son las que crean esta leyenda de que lo trans es un desorden y un trastorno mental. Comprobadísimo que no lo es desde el mero hecho de que el género no es binario,
que está más que comprobado. Hay 10,000 expresiones de género y no hay un modo correcto de ser hombre ni un modo correcto de ser mujer. Y por ende, ¿cómo puedes decir que hay un desorden si hay modos infinitos de ser hombre y ser mujer? No hay nada que esté mal en tu cabeza si tu modo en tu cabeza de ser mujer es tan constructivo, pero no es tan discursivo como la construcción del ser mujer de cualquier mujer cisgénero que decidió que para ella ser mujer es una vieja que orina parada, usa pantalones y tiene el cabello corto. Conozco una cantidad ridícula de mujeres así. Kevin Trill dice: como purista el idioma me parece un poco inadecuado y hasta ridículo tratar de cambiar de formas excéntricas el idioma. No entendía que para muchas personas el idioma no funciona porque no las representa. Entonces están en su derecho a comunicarse como se les venga en gana para sentirse cómodas. Si bien es correcto que la economía del lenguaje se aplique, debería analizarse el contexto en el cual la inclusión tenga mayor importancia que la simplicidad. Gracias, Kevin, por decirlo así. Y el punto es ese. Yo insisto, yo me siento ridícula todavía diciendo a la gente soy transgénero. Todavía me da así como un bloque mental de uy, esto va en contra de lo que me enseñaron, no? Pero vaya como me ha solucionado el problema. Está muy loco. Yo le digo a la gente que soy transgénera, acto seguido me presentan en la radio como una mujer transgénera. Yo, ay Dios, claro, solucionado, se acabó, ya eso es todo lo que tenía que hacer, a cambiar una palabra. Antes llegaba al lugar de decir no, soy una mujer transgénero. Oh, sí, ustedes los transgéneros, no sé qué. Pum. Entonces, por supuesto que el idioma varía, de hecho, salvajemente, aún entre, sobre todo si tomas en consideración el concepto de los nichos. Cuando tienes grupos de amigos que tienen este como idioma, lenguaje único que se están creando entre ellos para platicar, la mera existencia de ese lenguaje ya genera dinámicas de opresión, no? Porque si tú no conoces el lenguaje, no estás en un grupo de amigos. Entonces entiendo, y para mí ha sido muy normal entender que el lenguaje es una herramienta variable y entiendo el por qué también vale la pena ser estrictos con la estandarización del lenguaje. No, las tildes van acá, las otras tildes no van acá, pero el cuento aquí es cuando hay cambios formales, o sea, documentados, la RAE dice que tenemos palabras nuevas, pues mucha gente va y las adopta, no? Almóndiga y cederrón, no? Así no pasa nada. Pero cuando de repente la RAE dice hay piloto y pilota, uy, no. O sea, cómo las mujeres se están adueñando, no? Y eso se trataba el video, de no más sacar a luz lo hipócrita que es la situación de que ay, no me cambien el lenguaje cuando se trata de género y cuando no se trata de género. Sí, claro, no, por supuesto. Uy, hoy tuve unas almóndigas deliciosas y así. Catalina Vázquez dice acerca de un video que ya está un poco viejito también de ciencia trans, que, o sea, solo podrán tener bebés las mujeres trans jóvenes pubertas, las viejas ya no. Bueno, creo que el video que estabas viendo es un video de hace dos menciones de la ciencia trans, estas cosas. Y en este caso en particular, no, al revés. Ahora tenemos trasplante de útero, lo cual quiere decir que vamos a tener mujeres cisgénero muy mayores que a lo mejor y pueden dar a luz. Capaz si no se hace o no se busca tanto, no se promueve tanto, porque el cuerpo de una mujer cisgénero de 60 años igual y tampoco tiene el estado físico para aguantar un parto, ¿no? Pero eso no quiere decir que el útero que es trasplantado si le funciona. Me explico, de cierto modo es tan de ciencia ficción como el hardware para crecer el bebé puede venir de una persona muy joven, pero la persona que gesta el bebé y que lo lleva adentro puede no tiene que ser tan joven, ni siquiera tiene que ser mujer cisgénero ni mujer transgénero, porque esa es otra. Ya que tenemos trasplante de úteros, podemos considerar que a lo mejor y un hombre cisgénero se puede embarazar, y eso yo creo que va a agitar muchas aguas y puede hacer de cambios, no? Pero lo que sí puede dejar así como dudas es ok, pues evidentemente si es una mujer trans o un hombre cisgénero, vamos a tener un problema a la hora de dar luz, no? Y del otro lado, ¿quién va a dar su útero? Y entonces bajo qué condiciones, por qué, cuándo, no? Hay muchas dudas y preguntas y cosas, pero el cuento de ese video es existe la ciencia para que estas cosas pasen. De hecho, ya tenemos un útero externo, pero esto de acá que se use en humanos va a ser cosa de ciencia ficción hardcore. Entonces dudo que aparezca, pero podríamos crecer un bebé humano en un laboratorio desde in vitro hasta el bebé. Y eso, bueno, si alguien experimenta con eso en nuestra vida, hasta me interesa ver qué pasa, porque imagínate, sería un bebé que
no tiene límite de crecimiento dentro de inútero. Entonces, ¿quién quita que salga un bebé inmenso? No sé, pero eso no quiere decir que las personas grandotas sean mejores personas. En fin. El caso es, Cata, para tu pregunta, hoy en día ya la ciencia avanzó aún más para incluir que cualquier persona puede tener un útero trasplantado y gestar un bebé. Que puede ser bonito, Débora Sánchez dice: tú poniéndote boobs y yo queriendo reducirlas para quedar más planita. Siempre he dicho que debería de existir un website o algún lugar donde, o quizás una app donde tú te registras y dices: soy vieja trans y estoy buscando ropa de mujer que no sé qué. Y entonces los chicos trans que están comenzando su transición pueden decir: bueno, yo necesito ropa de chico y puedes hacer intercambio. Pero sí, ¿qué te digo? Así es el cerebro, así son las cosas, así vienes, así lo traes. Y eso es lo que nos hace bonitos y bonitas, es considerar que de cierto modo nadie es igual, nadie. Muchas veces usa este discurso: todos somos iguales, pero más bien es al revés. Todos somos diferentes, güey. No hay dos personas igual, ni siquiera gemelos. Todavía hay diferencias entre gemelos, gustos, looks, no sé qué. Está muy bonito que hay parejas de gemelos que transiciona uno o dos y bueno, en fin, pasa de todo. Todos somos diferentes, todos tenemos gustos diferentes y esa es la diversidad. Hay que tolerar ese tipo de cosas, hay que respetar y vivir con eso. Pero volviendo a tu pregunta, pues sí que te digo, si hubiera algún modo de que yo pudiera así me llevo las tuyas y me las pongo, sería chingón. Solucionaríamos un chingo de pedos. Valentina Ángel Put dice: las viejas colombianas somos mujeres echadas para adelante. Que para los mexicanos eso quiere decir que somos más chambeadoras o listas o chingonas, quizás sería la palabra. En fin, y pues te digo algo, vale, yo no lo sabía, pero resulta que Colombia es de los poquitos países del mundo donde hay más mujeres jefas o en puestos de gerencia o directoras o presidentas, el caso, jefas y patronas, que hombres. No son, o sea, no es como que el 80%, no, o sea, no es una situación donde las mujeres dominan, simplemente hay más, no más del 50%, que raro. Y eso yo no lo sabía hasta que salí de Colombia y viví la situación de extrema desconexión entre la capacidad de la mujer, de las mujeres en general, de verse como jefas, ¿no? O sea, el patriarcado existe, es una realidad. La diferencia salarial existe, es una realidad. Pero lo cabrón es ver cómo en Colombia es muy normal verse con viejas que se pueden imaginar que ellas van a ser las jefas porque lo han visto, porque creces y sí, yo recuerdo de ver a muchas mamás trabajando. Hablo con mis amigos acá en México, también capaz si me falta un chingo de barrio, pero hablo con mis amigos acá en México y a veces me dicen: güey, mi mamá no trabajaba, mi abuela no trabajaba, yo soy la primera vieja que está trabajando y que estudió y que no sé qué, sabes, y de wow, no, capaz me hace falta barrio colombiano, no sé, pero sí está bonito que la cultura, como sea, en Colombia es: sí, güey, somos viejas echadas para adelante y le chambeamos un chingo y hacemos que las cosas pasen, no sé qué, que ojalá no se pierda nunca. No, yo le doy mucho, como abrazo mucho esta mentalidad de en Colombia somos chingones, en Colombia somos echados para adelante, Colombia es re bonito y hay que defender eso. Lady D dice: no se imaginan las ganas que tengo de maquillar a Ofelia. Tiene una cara hermosa y esa sombra que ni siquiera sé de qué color es. No le hace justicia. Saludos desde Colombia. Te voy a decir algo, Lady. Soy una irresponsable con mi maquillaje, así horrible. Nunca pude. No, yo por más no puedo ser y no pude ser esa vieja trans de solo look y maquillaje y apariencia. Es como que es algo que no desarrollé porque considero que mi transición la comencé a los 28 y yo no fui de estas viejas que desde los 6 años ya sabía así. No, yo llegué a los 28 como un güey heterosexual. Entonces nunca jugué con esto. Yo literal comencé a aprender del maquillaje a los 28 años me divierto mucho, me lo gozo mucho, pero caigo en la vagancia y hasta me da risa. Porque entro en estas dinámicas de el cat eye de hoy es el smokey eye de mañana, ¿no? Y el smokey eye de mañana es el hello eye de pasado mañana. Entonces me divierte mucho porque a veces de vez en cuando alguien me escribe y me dice: güey, dame consejos de maquillaje. Y yo, güey, no, es que le estás diciendo a la persona que no es. Perdón. Dejando eso de lado, si algún día nos vemos,
prometo, me dejo maquillar, me divierto mucho y claro que me lo gozo, solo que no sé, es como es un skill que no me he sentado a trabajar, a investigar, porque estoy haciendo más cosas con mi vida y ahí me quedé. No sé. Ya después escribir. Qué bonito saber que en Colombia me ven. Michael Guerrero dice: disculpe usted, pero las personas que están en transición para hormonas masculinas pueden tener bebé. Y entonces dice que vi un video donde decía que los trans, entiendo, los chicos trans no pueden prácticamente tener bebé porque no es garantizado y que entonces tendrías que tomar hormonas femeninas. Bueno, acerca de los procesos de hormonización, primero que todo, si eres una mujer trans, o sea, yo, tienes que bloquear la testosterona, bloquear tu generación de testosterona por tus testes, o sea, tus huevos. Y lo que haces es que tomas pastillas para eso. Si fuera una solución final, o sea, si te dejara infértil de por vida, no existiría la cirugía de orquiectomía. Me explico, tomarías pastillas por el tiempo suficiente hasta que ya no puedes producir. La verdad es que sí puedes volver a producir testosterona si descontinúas tus pastillas. ¿Cuánto tiempo se pide? Más o menos como un año de no tomar bloqueador de testosterona, lo cual quiere decir que estás en todo lo correcto. Como vieja trans, si quieres volver a ser fértil, tienes que testosteronizarte por un año, ir en contra de tu transición, volver es decir, una vieja cisgénero, inyéctate testosterona por un año y ahora vas a volver a ser fértil. ¿No hace sentido? Entonces, ese proceso puede ser muy tedioso, doloroso y psicológicamente rudo para una persona que no quiere saber de nada de la testosterona. Ahora te estás preguntando acerca de chicos trans y en este caso conozco varios chicos trans que me hablan de su proceso de potencial embarazo porque lo buscan. Me explico eso. Sí, yo tomo testo, pero lo que hacen es toma testo 6 meses y luego no toman testo otros 6 meses y mantienen un proceso más o menos estándar dentro de lo trans de fertilidad, que supongo que así es como funciona. Y fíjate que el cuento ahí es la masculinización en últimas es un tantito más permanente que la feminización. Es que de hecho al feminizar tú tienes que deshacer procesos de masculinización porque todos nacemos básicamente andróginos y muy estereotípicamente femeninos. Piel suave, no tenemos estas cosas que se le identifica al hombre. De hecho, la voz cambia cuando se testosteroniza. Entonces, los procesos de testosteronización no son tan fácilmente reversibles si dejas de tomar testo. Si ya te cambió la voz, no va a volver. Entonces puedes descontinuar la testo por un ratito, vivir hormonalmente normal, lo que sea eso, y considerar un embarazo. Dejando eso de lado, lo que sí puede ser problema es que hay muchos chicos así con toda razón que les caga sus menses. Irónica. Bueno, no, olvídelo. Sí, o sea que les choca pensar, güey, es que yo no quiero que me baje. No, si tú tomas esto, no te baja. Entonces le das al clavo. El tema es claro que un hombre trans se puede embarazar y de hecho hay muchos ejemplos bonitos de chicos gay en parejas gay. Bueno, no, chicos realmente, sin las comillas, chicos realmente gay que se embaraza uno, pues porque uno tiene vulva y tiene útero y puede crecer el bebé y son fotos espectaculares porque es como esta peli de Arnold Schwarzenegger Jr. que tiene una panzota y entonces así se ven, güey, es lo máximo, me parece espectacular. Hay muchos hombres que se embarazan en el mundo, piensen en eso, pero el pedo es decir, una persona que tiene inseguridad de su cuerpo, disforia y que tiene incompatibilidad con así me veo, así quiero ser, que haga cosas que se le otorgan estereotípicamente a lo femenino, como tener menses, no crecer el bebé, etc. No hay seguramente una cantidad de hombres que no se quieren embarazar y ese es el verdadero problema. Ahora es un problema entre comillas, porque la neta, güey, si no se quieren embarazar, no se tienen que embarazar, no? Y ojalá en el futuro podamos hacer literal donativos de útero de güey. Este hombre trans se lo deja una vieja trans, fin del problema, no? Pero sí es ir un poquito en contra de tu transición para poder embarazarte y para poder ser fértil, teniendo en cuenta que hay gente que está dispuesta a hacerlo. Y es que no todo el mundo es tan binario que si de repente tienen cosas de vieja, pues no pasa nada y sigue siendo hombre en su casa, sigue siendo hombre. Son hombres que están resignificando lo que es ser el hombre. Y eso me parece muy chingón, pero le das al clavo, que es darle reversa a un proceso de transición para poderte embarazar si así lo deseas, pero se puede y hay un chingo de ejemplos.
Mikey Maldonado dice acerca de mí y de Tefi que no puede con la diferencia de estatura. Es lo máximo, porque además lo más divertido de todo es que Tefi es un cohete, güey. Esa vieja está llena de energía por todos lados y me encanta cómo se presenta. Yo soy una vieja lesbiana activa, ¿no? Y es, oh, sí, exacto. Me divirtió mucho y justo por eso le puse así el título del video, que en la entrevista me dice, güey, yo soy tímida, la más tímida de mi familia. Yo no mames, güey, si tú eres tímida, tu familia ha de ser, güey, o así una explosión termonuclear de emociones, energía, ánimos y cosas por hacer, güey. Es lo máximo, Tefi. Y sí, está en un paquete súper cool, güey. Es como muy divertido para mí encontrármelo en público, porque cuando nos vemos en público yo estoy en tacones, güey, y ella pues no le gusta usar tacones y está chingón eso, porque trae un look muy cool. Pero entonces nos damos como este abrazo donde tengo a Tefi acá, sub boobs, güey, no, aquí, hola Tefi, qué pedo. Y es muy divertido de ver y me lo gozo mucho. Desearía, no sé, es la actitud que tiene Tefi, desearía verla en más personas, pero luego entonces ya no sería tan Tefi. No sé, es como yo más bien creo que necesito más Tefi en mi vida. Como sea, por si no la conocen, de paso, es una entrevista que hice con Sedúceme Mujer. Vayan a su canal y diviértanse viendo a una vieja en llamas, güey. Pero es cool. En fin, ya saben qué hacer con todo lo demás. Dejen sus comentarios, opinen, respondan a la gente que vean en los comentarios que vale la pena responderle. Este canal se trata de ayudarnos y apoyarnos y de respondernos nuestras preguntas acerca de lo LGBT. Así que no sé, démonos ese abracito como en comunal y démonos ese apoyo. Y para todos los demás, muchas gracias por estar acá, ver estos videos y sobre todo denme una mano para compartirlo. Mucha gente me dice, güey, no puedo creer que tú tengas contenidos así, que para mí es de... Yo me juro muy responsable con mis contenidos porque los grabo a deshoras, no respondo preguntas bien, no sé qué. Me dicen, y no tengan los views que tienen otros youtubers. Yo soy la menos en fijarme en el número de views, ¿no? Pero el tema de los números y los views de los otros youtubers es porque mucha gente estaba compartiendo sus videos. Entonces no les quiero decir eso ahora, compartan todo. Pero si de repente ven que alguien está diciendo algo y saben que ya se respondió en este video, así ha sido por mí o por ustedes en los comentarios, compartan eso más bien. Como tratemos de adoptar una, o los invito a que adoptemos una como mentalidad de aquí nos estamos respondiendo de cosas bonitas y de lo investigativo, etc. Y eso me parece tantas veces más chingón que tener 10 miles de millones de views y etc. Pero comienza con este video está aquí para explicar de una cosa, ¿no? Y nunca se les olvide que los videos los dejo hechos para que nos detonen cosas que podamos dialogar entre las preguntas y entre Twitter y en redes sociales, ¿no? También hay algunas cosas que pongo y que no las tengo solucionadas y que no me las sé, pero las presento para que luego entre todos podamos platicar. Dejando eso de lado, los invito a que se van a pasar mi show en vivo los lunes en la noche. Ahora se llama Roja, donde además podemos hacer esto en vivo. Los quiero mucho.